tuve constancia del coronavirus en mi profesión periodística. Yo tuve, afortunadamente o desgraciadamente, que dar la primera noticia sobre esta enfermedad cuando el 20 de enero el gobierno de China reconoció oficialmente que habían muerto 4 personas en la ciudad de Wuhan por el coronavirus. Yo y mis compañeros, el editor del programa, pues me mandó locutar la noticia y a partir de ahí comencé a investigar sobre esta enfermedad. También puedo decir que yo cuando salí del estudio le dije a mi compañero, este asunto va a traer cola. Lo que pasa es que yo no creía que íbamos a llegar a lo que realmente ha pasado, a un confinamiento mundial y a que haya habido pues centenares de miles de personas que han fallecido por esta enfermedad en todo el mundo, porque comenzó en China, pero se ha expandido la pandemia por todo el mundo y bueno, parece que no tiene fin hasta que no se encuentre un tratamiento o una vacuna que acabe con la epidemia y podamos seguir pues conviviendo con este virus. Al principio los medios generalistas españoles pues empezaron a tener constancia de lo que estaba ocurriendo cuando el gobierno chino ya detectó 17 fallecidos y en Corea del Sur y en los países limítrofes empezó a haber los fallecimientos. Pero realmente una de las cosas que hay que tener en cuenta es que los gobiernos nunca tuvieron lo que se puede decir una previsión ante esta enfermedad. El gobierno chino tardó un mes en reconocer el problema que tenía. Fue avisado el 30 de diciembre por el doctor que posteriormente falleció y el gobierno chino, como te comento, tardó justo 20 días en reconocer primero que había habido esos fallecimientos y posteriormente poner las medidas, que luego fueron unas medidas dramáticas y espectaculares, ¿no? También lo que se ha notado es que algunos países han actuado perfectamente o con cabeza ante esta pandemia utilizando pues algunos sistemas de prevención sanitaria. Otros pues hemos estado muy a la defensiva en este asunto, primero no queriendo reconocer ante qué problema estábamos y al final pues a la base de confinamientos y a base de estados de alarma han podido, pues cómo decirlo, poder parar el gravísimo problema sanitario que ha sido el más importante en el último siglo en nuestro país y en muchos países del mundo. Desde la peste mal denominada peste española no habíamos tenido en España un problema sanitario tan grave. Solamente me recuerda, pues, por ejemplo, el envenenamiento masivo que hubo con el aceite de colza o también otras pandemias como el SIDA. Luego también es sorprendente como países como el Reino Unido o Estados Unidos o Brasil han sido en un primer momento negacionistas de esta enfermedad y se lo tomaban como que era una simple gripe. Para ellos decían que era una simple gripe y sin embargo al final son los países que más muertos acumulan. O sea, Estados Unidos es el que tiene más muertos en América del Norte, Brasil en América del Sur y el Reino Unido en Europa. Me acuerdo que se empezó confinando la ciudad riojana de Haro. Posteriormente se confinó la ciudad de Igualada, en Barcelona, y al final el gobierno nacional, a través del estado de alarma, tuvo que llevar a cabo el primer confinamiento de la población, aunque no fuera el total, porque el total sería posteriormente en el periodo especial, que es cuando realmente se producen más fallecimientos y la situación tanto en hospitales como en residencias de ancianos fue catastrófica, podemos decir. O sea,
Yo, por ejemplo, que vivo en Leganés, una de las zonas más tan castigadas, el número de fallecimientos era de 14 personas de media en el hospital, pero se llegó un día a la friolera de 41 personas muertas. En esta enfermedad lo que se necesita es aire fresco, es un respiradores, y nosotros aquí en España nos encontrábamos en una situación en la que no teníamos nada contra que luchar contra esta enfermedad. Por un lado, primero no se conocía lo que era, y por otro lado no teníamos mascarillas, batas, guantes, respiradores, y la gente se iba acumulando en las urgencias y no había UCI suficientes para atender a las personas que necesitaban en ese momento ese aire puro para poder enfrentarse al coronavirus. De mi libro se hace referencia pues a la labor impagable que han hecho los sanitarios por tener que luchar para salvar las vidas, pero claro, hay que tener en cuenta que la persona que ha perdido a un ser querido lo ha perdido de una forma, pues se puede decir que no se lo merecía. O sea, no se ha podido enterrar correctamente a sus familiares. En los entierros solamente se podía acceder 2 o 3 personas. En algunos casos no ha podido acudir nadie de la familia porque estaban aislados por un posible contagio de coronavirus. Debido a mi profesión periodística, en el que cada tarde pues yo recojo la actualidad que está ocurriendo en el mundo, desde el primer momento a mí me tocó especializarme en el COVID-19 a nivel español, a nivel internacional, y entonces tenía información de primera mano de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Entonces, en un momento dado me planteé escribir sobre el coronavirus y todo lo que estaba ocurriendo. Realmente esto es un periodo histórico que nadie se esperaba que pudiera ocurrir. O sea, ir con una mascarilla por la calle lo habíamos visto en China, en los países asiáticos, cuando tienen para prevenir una enfermedad, pero aquí en el mundo occidental, en España, ahora vamos todos con una mascarilla y realmente esto nos ha cambiado la vida. Yo me documenté principalmente a nivel de fuentes periodísticas y que nos llegaban a las redacciones. También vi cómo pude trabajar durante el periodo especial, los 15 días estos de confinamiento total que sirvieron para paralizar la propagación del virus. Yo pude ver en primera persona cómo era la vida en la ciudad, en las carreteras, desde Madrid, en la M30 o en la M40, había más ambulancias y coches de policía que vehículos particulares por la carretera. Eso era terrible verlo. Ya también se veían pues eso, los coches fúnebres. No hay que ser en ningún momento macabro, pero los coches fúnebres y además sin acompañamiento, como he dicho antes, iban sin acompañamiento. Pero es una de las cosas que tengo marcadas en mi mente de esos 15 días, de cómo era la vida en las ciudades donde no había nadie en la calle y donde yo, por mi trabajo, pues tenía que salir a la calle y ser testigo en primera persona de lo que estaba ocurriendo. Entonces este libro lo que trata es desde el momento en que conocemos su aparición, su propagación por el mundo, todo lo que sufre España e Italia, sobre todo, claro, España, el sufrimiento que tiene España, y principalmente pues desde el momento en el que a primeros de marzo pues empieza esta pandemia a hacer efecto en la ciudadanía, un tema
que provoca un estado de alarma. El estado que hemos vivido en nuestro país, desde el momento que se declara la pandemia, se dicta desde el gobierno los estados de alarma que duran durante 90 días, que yo lo digo la gran Semana Santa en la que se paralizó el país para evitar una mayor propagación del brote. Pudimos vivir la recuperación, el comienzo de la recuperación económica a partir del 13 de abril, cuando se permite volver a la actividad de la construcción y de las grandes empresas, y en ese momento, a partir de ese momento, el país empieza a volver a la normalidad poco a poco. A partir de ese día las calles dejan de estar desiertas, las carreteras empiezan a tener una cierta actividad con grandes camiones y furgonetas, y a partir de ahí pues el país empieza a retomar pues su actividad. Poco a poco, con el gobierno, a través de lo que se ha denominado desescalada, a través de una serie de fases, pues hemos estado viviendo pues entre todas las comunidades autónomas pues como una pequeña guerra por ver quién abría antes una terraza, quién va antes a la playa, quién vamos a la discoteca, cuando se abre el centro comercial, y entonces en ese momento pues nos hemos ido adaptando todo el mundo desde estar en nuestras casas hacia esto que se va a denominar nueva normalidad, que es pues enfrentarnos a una nueva vida realmente. El libro acaba justo en el momento en el que España pasa a esa nueva normalidad y se tendrá que adaptar al momento que tengamos un tratamiento y una vacuna eficaz contra esta pandemia. Sí, yo creo que en España hemos sido uno de los países donde hemos vivido una de las peores experiencias. Realmente un ejemplo a no seguir. O sea, aquí el número de fallecimientos que ha habido no se lo han podido creer hasta que en Brasil o en Ecuador o en Estados Unidos ha ocurrido lo que ha ocurrido. España lo que pasa es que ha sabido demostrar, sus sanitarios han sabido demostrar una fuerza de voluntad increíble para combatir esta enfermedad, sin ningún tipo han sido sanitarios kamikazes. O sea, eso lo ha reconocido desde Estados Unidos, de que el ejército de batas blancas de nuestro país han sido auténticos kamikazes en la lucha contra esta enfermedad para salvar personas. Y eso hay que reconocerlo. O sea, la labor de los sanitarios españoles ha sido fundamental, y ellos lo han sufrido en sus propias carnes. Más de 50.000 sanitarios han resultado afectados en nuestro país. Y eso ha quedado como un ejemplo para otros países. No se puede luchar contra un virus de esta manera como se pudo luchar en España. Aquí luego también pues habremos hecho cosas buenas y las haremos a la hora, por ejemplo, de poner en marcha una desescalada. O sea, en nosotros se está fijando el mundo para ver si podemos adaptarnos a que el turismo pueda volver. O sea, España es un país turístico y vamos a tener que afrontar la llegada de turistas, y entonces eso puede ser un rebrote de la enfermedad. A mí no me gustaría tener que escribir la segunda parte de La máscara del coronavirus, porque eso significaría un rebrote de la enfermedad a la que no podemos llegar. Este libro está especialmente dedicado a todas las personas que fallecieron por el COVID-19 en nuestro país y a todos los sanitarios que lucharon como auténticos kamikazes para lograr salvar vidas en nuestro país durante esta pandemia.